Capítulo 31 de la Confesión de Londres. Acabamos de leer un texto importante de Pablo hablando sobre la esperanza de la resurrección. Y en el último versículo precisamente habla sobre ese momento que espera para todos los hombres, que es el juicio final. Sobre la muerte, mucha gente no le gusta hablar del tema, ¿verdad? Pero escuchaba una predicación del pastor Sugel Michelén sobre el tema. Y él citaba a un presidente de Estados Unidos, creo que era Thomas Jefferson, que decía: hay dos cosas seguras en esta vida: la muerte y los impuestos. Hablando de que esa nación obviamente está basada en el cobro de impuestos y todo esto, o su economía, su potencia. El pastor Sugel Michelén luego comenta: es probable que en nuestros países latinoamericanos la gente ha aprendido a evadir impuestos y se pueden evadir, pero la muerte nadie la va a poder evadir. Así que es muy importante aprender qué dice la Escritura acerca de este tema. Es una cita que nadie va a poder evitar, es ineludible. Es más, para algunos será la única cita a que nunca van a llegar tarde. La muerte viene. Para algunos en algunos años, para otros está más cerca, pero la muerte es una cita segura. Así lo ha establecido el Señor. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Pero lo importante no es solamente estar conscientes de que ese evento va a ocurrir a cada uno de nosotros, sino cómo afrontarlo, ¿cierto? ¿Qué enseña la Escritura? ¿Qué enseña la palabra de Dios con respecto a este tema importante? El capítulo 31 nos lo va a explicar. Párrafo 1. Los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven la corrupción, pero sus almas, que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Las almas de los justos, siendo entonces perfeccionadas en santidad, son recibidas en el paraíso donde están con Cristo y contemplan la faz de Dios en luz y gloria, esperando la plena redención de sus cuerpos. Las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas, reservadas para el juicio del gran día. Fuera de estos dos lugares, para las almas separadas de sus cuerpos, las Escrituras no admiten ningún otro. Hay dos cosas principalmente que debemos entender acerca de la redacción de este párrafo. Lo primero es que se habla del estado intermedio. ¿Qué se refiere? ¿A qué nos queremos decir al estado intermedio? El estado intermedio se refiere al periodo entre la muerte y la resurrección. El día de la resurrección va a ser cuando el día que Cristo vuelva por segunda vez. Supongamos, es solo un ejemplo, que el Señor viene, su día de regreso es dentro de un año, a partir de hoy, y yo muero hoy. Entonces, desde hoy, del día de mi muerte, hasta el día de la segunda venida de Cristo, yo he entrado en lo que se llama el estado intermedio. ¿Estamos claros? ¿Cuál es el estado intermedio? Ese tiempo desde la muerte hasta el día de la resurrección, o el día en que lo mismo el día que venga Cristo. Cuando una persona muere, entonces entra en el estado intermedio. El párrafo entonces habla de dos distinciones que tenemos que tener presentes. Dos distinciones importantes. Número 1, hace una distinción entre el cuerpo y el alma. Los hombres están constituidos por dos entidades cualitativamente diferentes. ¿Cuáles son? Una parte material, que es el cuerpo, lo que nosotros vemos con los sentidos, y otra parte, ¿cuál es? La inmaterial, el alma, lo que da vida. Eso es lo que enseña la Escritura. Ahorita veremos unos textos. La otra distinción que hace este párrafo es una distinción entre el lugar, entre los justos y los malvados. Como leímos ahorita,
Los justos tienen reservado un lugar mientras esperan la venida del Señor Jesucristo o el día de la resurrección, y los malvados van a otro lugar. Eso es lo primero que tenemos que entender de este párrafo. Distinción entre el cuerpo y el alma, y en segundo lugar, la distinción entre el destino que hablan estos dos lugares. El cuerpo, entonces, una de las dos entidades que hablábamos ahorita, que conforman al ser humano o al hombre, ¿qué va a pasar? Va a morir. Eso lo sabemos. Bueno, eso lo dice la Biblia y lo sabemos por experiencia. No nos tienen que convencer mucho de eso. El alma, la otra entidad importante acerca del ser humano, cuando el párrafo dice, no mueren ni duermen, el cuerpo sí muere, va a la tumba, va a la descomposición. El alma no muere ni duerme. ¿Qué se quiere decir? Se quiere decir que con la muerte física, ella no produce la cesación del alma. Las almas no resultan inactivas cuando la persona muere. Las almas, hermanos, no mueren como los cuerpos. Es la esencia del alma estar consciente, conocer. Esa esencia continúa tras la muerte. De manera que cuando nosotros vemos que el evento de la muerte llega sobre una persona, su cuerpo ha muerto, su alma no. Eso es lo que enseña la Escritura. Ellas tienen una subsistencia, es imperecedera. En el sentido no es una existencia como Dios, que Dios es autoexistente, nada causa su existencia, toda la eternidad, por la eternidad Él es. Las almas de los hombres tienen un principio, pero fue diseño de Dios que son imperecederas, es decir, no son aniquiladas con la muerte. Amén. Eso es lo que tenemos que entender con respecto a las almas. La Biblia enseña claramente que los hombres están compuestos por estas dos entidades. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, el cuerpo, y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Y qué fue el hombre? Un ser viviente. Este concepto, séllelo y téngalo ahí porque más adelante nos va a servir para algo. ¿Cuándo fue el hombre un ser viviente? No solamente cuando fue formado su cuerpo, sino cuando Dios le dio el alma. Cuando Dios entonces le dio el alma, el hombre es un ser viviente. Lo que nos dice es que si un alma está sin cuerpo no es un ser viviente, o un cuerpo sin alma no es un ser viviente. Tienen que estar los dos unidos. Así dice la Escritura. Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está ¿qué? Muerto, así también la fe sin obras está muerta. Nos hace referencia de estas dos entidades que componen al hombre, el cuerpo y el espíritu o alma. La Biblia, hermanos, toda la Escritura utiliza estos dos términos de forma intercambiable. Alma o espíritu. Es lo mismo referirse al alma que referirse al espíritu, es lo mismo. Nos podemos referir al espíritu, o la Biblia se refiere al espíritu y se está refiriendo al alma. Dos entidades. Pero pastor, no es que son tres partes del hombre, espíritu, alma y cuerpo. Esa posición se incluyó mucho después en el cristianismo. La enseñanza de la Escritura no es así. O mejor dicho, está compuesto por dos cosas. Cuerpo y la parte inmaterial, alma o espíritu, es lo mismo. Porque el cuerpo sin espíritu, ¿qué? Está muerto. Dos entidades. Mateo 10:28. El Señor Jesús está hablando, le dice a los discípulos, no temáis a los que matan el cuerpo, la primera parte. Mas el alma no pueden matar. La parte inmaterial, solo Dios tiene potestad sobre ella. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nuevamente, dos entidades de los hombres. Y Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Solo traje estos 4 versículos como muestra. Obviamente, si usted busca una concordancia, yo tengo una concordancia allá y
hay como 2 páginas de versículos de que usted puede notar que el hombre está compuesto entonces por estas 2 entidades. Es la enseñanza clara de la Escritura. También puede notar que en algún momento se dice alma, en otro momento se dice espíritu, lo que corrobora lo que acabo de decirle conforme a cómo está constituido el hombre. Así que eso es lo que enseña la Escritura. Entonces, hermanos, si los hombres están compuestos por cuerpo y alma o cuerpo y espíritu, ¿qué podemos entender entonces de qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Una pregunta interesante, ¿verdad que sí? ¿Qué es la muerte? Según entonces lo que hemos visto, hermanos, la muerte es una separación radical y antinatural del alma y el cuerpo que da como resultado la pudrición y disolución del cuerpo y la desnudez del alma. ¿Se recuerdan los versículos que acabamos de leer? Pablo dijo en 2 Corintios 5, quisiéramos ser revestidos y no desnudados. Estaba refiriéndose a su alma. Repetimos el concepto. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es lo que ocurre en la muerte? Lo que ocurre es una separación radical, una disociación entre el cuerpo y el alma. Eso es lo que enseña la Escritura. Esa separación radical y antinatural. ¿Por qué se dice que es antinatural? Porque en el propósito de Dios, el cuerpo y el alma no fueron creados para existir separados. La muerte entró por el pecado. No, es consecuencia de la caída, no del orden perfecto de Dios. Por lo tanto, es radical, se rasga, disociación, separación del cuerpo y del alma, es antinatural, que da como resultado lo que por experiencia hemos visto, pudrición y disolución del cuerpo físico y la desnudez del alma. Eso lo enseña la Escritura en estos textos. Vamos rápidamente. Si no los consigue, yo se los leo para ustedes. Génesis 35:8. Génesis 35:8 dice de la siguiente forma. Perfecto. Gracias, hermano. El 18, yo puse 35:8, es 35:18. Dice, aconteció que al salírsele el alma, pues ¿qué? La enseñanza de la Escritura. ¿Qué es la muerte? La separación radical, antinatural del alma y del cuerpo. Como dice acá, aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Versículo 21. Y este es Elías orando para resucitar el hijo de la viuda de esta mujer, de la viuda de Sarepta. Génesis 17:21. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Volvió a él y revivió. Un milagro sobre resurrección que Dios usa a Elías. Pero en la petición, en la oración de Elías, vemos que en el cuerpo muerto del niño, Elías órale, Señor, haz volver el alma del niño hacia el cuerpo. Y ahí es donde revive. Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. A pesar de que aquí la traducción dice vida, realmente, literalmente, la palabra que utiliza es alma. Derramó su alma hasta la muerte, hablando del siervo sufriente, de la muerte del siervo sufriente, donde daría su vida. Lucas capítulo 12, versículo 20, dice, habla de la parábola del rico insensato, versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y Salmo 31:5,
es el último versículo, por ejemplo, para hablar de esta sección, nos dice de la siguiente manera, 31, versículo 5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Cita, por cierto, que hizo el Señor Jesús cuando está muriendo en la cruz. Señor Padre, encomiendo en tu mano mi espíritu, y allí muere. Esteban, cuando es apedreado también, que ya está a punto de morir, le dice al Señor, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, ¿qué nos dicen estos versículos sobre qué es la muerte, hermanos? Es una separación radical y antinatural del cuerpo y el alma que da como resultado la pudrición y disolución del cuerpo y la desnudez del alma. Eso en primer lugar. Número 2, ¿qué es la muerte? La muerte es una consecuencia penal del pecado. Es lo que dice la Escritura. Romanos 5:12, ahí está en la pantalla. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué? La muerte es una consecuencia penal del pecado. Por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No lo busque, 1 Corintios 15:21 también dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo también todos serán vivificados. La muerte también, la razón, ¿por qué la muerte? Solo el cristianismo tiene una respuesta satisfactoria. Entró por el pecado. Entonces, ineludible, es imposible a menos que la persona venga a Cristo. La muerte, el número 3, para que nosotros entendamos qué es la muerte, el concepto de la muerte, tenemos que ver lo que decía el versículo anterior. La muerte alcanzó a todos los hombres. La Escritura también enseña que ese aguijón de la muerte ha sido quitado para los que están en Cristo. 1 Tesalonicenses 4:14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y Apocalipsis 14:13 dice, bienaventurados los que mueren en el Señor. Sí, hermanos, todo lo que hemos dicho hasta este momento con respecto a la muerte, con respecto a lo que le espera a todos los hombres y con respecto a la única esperanza que tienen en Jesucristo, podemos concluir dos cosas. Por un lado, hay que mantener un equilibrio santo al aproximarnos a la realidad de la muerte, tanto para nosotros mismos como para otros. Hermanos, debemos tener cuidado. No es correcto inducir en nosotros pensamientos positivos o deleitosos hacia la muerte. Y tampoco es correcto indiferencia. El pecado, la muerte, aunque es una realidad antinatural. Los cristianos no deben ser románticos con la muerte. De hecho, algunos teólogos dicen que la muerte es un signo, un sacramento del infierno. Mirar la muerte como signo, se recuerda, un signo es una señal visible que nos recuerda una realidad espiritual más profunda. Cada vez que entonces veamos el acontecimiento de la muerte, es un signo de la realidad del infierno. La situación más trágica que uno puede concebir en la vida simplemente es una señal de hay una cosa más profunda y más importante, los tormentos eternos en el infierno. La fealdad de la muerte simboliza eso. Por eso no debemos inducir pensamientos positivos y tampoco pensamientos de indiferencia. Debe dolernos. Es un enemigo. Nadie habla románticamente de sus enemigos. La Biblia dice que es el último enemigo, el postrer enemigo que el Señor aplastará por su pueblo. Entonces tenemos que tener un equilibrio santo. Por otro lado, por un lado eso. Y por otro lado de lo que estamos hablando es que tenemos que mirar a la muerte entendiendo que para el cristiano la muerte no nos quita nuestra posesión más preciosa. ¿Cuál es? Cristo.
la unión que el Padre ha hecho con nosotros en Cristo es tan estrecha, es tan fuerte, que ni siquiera la muerte nos puede separar de Él. Estoy seguro que ni la muerte ni la vida, todo lo demás, nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Viéndolo así, entonces podemos afrontar ese enemigo ineludible con valor y esperanza, de tal manera que den testimonio del Evangelio. Una cosa es inducirnos pecaminosamente, neciamente, pensamientos positivos o indiferentes con la muerte. Otra cosa es afrontarla con valor y esperanza en Cristo Jesús. Es a lo que estamos llamados. ¿Sí, hermanos? Entonces, hasta este momento hemos visto lo que es la muerte, la cita ineludible y lo que sucede. Ya entonces entendemos qué sucede cuando uno de nuestros seres queridos o alguien que conocemos llega a este momento. Esa era la primera distinción entre el cuerpo y el alma. La segunda distinción del párrafo es acerca de entre los justos y los malvados en el estado intermedio. Si acabamos de entender que la muerte, el evento de la muerte, es la separación radical y antinatural del cuerpo y el alma, ¿qué sucede con estas dos entidades? Con respecto al cuerpo sabemos, nosotros mismos lo enterramos y están en la tumba. Ahora, ¿qué sucede con el alma? El alma de los justos, dice, nos enseña la Escritura, que lo cita el párrafo, va a la presencia de Dios mismo. Párrafo 1 nuevamente. Los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven la corrupción. Pero sus almas, que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelve inmediatamente a Dios que las dio. ¿Y qué sucede con las almas de los justos? Vamos a hablar. Número 1. Las almas de los justos siendo entonces perfeccionadas en santidad. Número 1. Hay una perfección en esta condición. Son hechos perfectamente santos. En cuanto a la condición moral y ética, hermanos, las almas de los justos se vuelven impecables. ¿Tiene usted todavía luchas con que su alma desee el pecado o esté inclinado hacia el pecado? La Biblia enseña que una vez que entramos en la muerte, las almas de los justos son hechas impecables. No volveremos a desear el pecado. No ofenderemos más nunca a Dios. Seremos conformados a la perfecta justicia de Dios. Eso sucede con las almas de los justos. Número 1. ¿Qué importante es eso? ¿Por qué? Vamos a ver. Número 2. Después de que son hechos perfeccionados en santidad, son recibidas, dice acá, en el paraíso donde están con Cristo. No solamente son hechas perfectas las almas de los justos, sino que tienen unas deleitosas circunstancias. ¿A dónde van las almas de los justos? Según lo que acabamos de decir, hermanos, ¿a dónde? El paraíso. Se le llama el paraíso, se le llama la ciudad de Dios, se le llama el cielo. Lo cierto es que hablarle de paraíso ya obviamente nos da la imagen de un lugar preciosísimo, agradable, condición de felicidad. Número 3. Su bendito compañero. Dice que van a estar en el paraíso. ¿Con quién? Donde están con Cristo, que es precisamente la mejor o mayor de todas las bendiciones. Es cierto. Wow, algunos dicen en las imágenes, río de agua cristalina, pero eso es un símbolo de la pureza. Calles de oro y esto y lo otro. Pero la mayor de las bendiciones de estar en ese lugar es que es donde está Cristo. Lo veremos. Y cuando sean redimidos nuestros cuerpos, lo tocaremos. No solamente tienen una santidad en esta condición, unas circunstancias deleitosas por el lugar donde están, tienen un bendito compañero que es Cristo. Número 4, su glorioso privilegio. ¿Qué dice después de hablar? Contemplan la faz de Dios en luz y gloria. Eso es lo que los teólogos han llamado
la visión beatífica. ¿Qué es la visión beatífica, hermanos? La visión beatífica es poder ver lo que le es imposible al mortal pecador. Estarán en la proximidad inmediata de la gloria de Dios. ¿No parece que les emocionó o no entendieron? Como son hechas perfectas en santidad, Dios le dijo a Moisés, Moisés dice, muéstrame tu gloria. No puedo, Moisés, porque no me verá hombre y vivirá, porque es pecador. La santidad de Dios fulminaría en el instante al pecador. Pero las almas de los justos son hechas perfectas en santidad. ¿Qué significa eso? Lo ven. La manifestación perfecta de la gloria de Dios. ¿Cómo es, pastor? No sé, hermano, la Biblia no lo dice y yo no he muerto, no he sido perfecto para ver. Pero ya hablamos de que tenemos un bendito compañero, al Señor Jesucristo, y también veremos la manifestación de las perfecciones de Dios, la visión beatífica. Ya eso es suficiente razón para, Dios mío, el día en que estemos en tu presencia. O suficiente razón para cuando nuestros familiares o hermanos en Cristo, aunque sí nos da tristeza que ya no tendrá este compañerismo en esta tierra con nosotros, Él está ¿dónde? Con Cristo, contemplando a Dios. Consuelo suficiente y felicidad para los momentos de la muerte, hermano. Y número 5, esta última condición dice, contemplan la faz de Dios en la luz y gloria, esperando la redención de sus cuerpos. Esperan la redención de sus cuerpos. El cielo, bueno, no me voy a adelantar, pero lo que queremos decir es, ¿se acuerdan cuando al principio vimos que un ser viviente es qué? Un cuerpo con un alma unidos y fueron diseñados por Dios para no vivir separados, aunque acabamos de decir que en la muerte el cuerpo va al cementerio o a donde sea que murió y el alma va a la presencia de Dios. Y esa situación nos da una felicidad y una bienaventuranza. Estaremos con Dios en el paraíso, con Cristo, tendremos la visión beatífica. Sin embargo, no es un ser viviente hasta que tenga cuerpo. ¿Qué esperamos? La resurrección del cuerpo cuando nuestra alma y nuestro cuerpo serán unidos para estar con Cristo eternamente. Los cuerpos con los cuales morimos son los que vamos a resucitar con cualidades diferentes. ¿Cuál es la cualidad diferente? Dice la Escritura, el Señor Jesucristo, cuando resucitó, que tenía ya cuerpo glorificado, los discípulos, cuando Él se les reveló, entendieron que era Él, era el mismo cuerpo, no otro cuerpo. Pero cualidades diferentes, es decir, ya no muere, no se enferma, no se deteriora. Has sufrido gran parte de tu vida con la tensión. No sufrirás más de la tensión, hermano. De la artritis, del cáncer, de jaquecas, de dolores acá, dolores allá. El Señor ha dicho que nuestros cuerpos serán glorificados. Seremos nosotros sin la batalla de la enfermedad, de la limitación física. ¿Te gustaría vivir así, hermano? Sin el cansancio. No, caminé tantas cuadras y ya no puedo. Nos libraremos del COVID y de todas sus mutaciones. Esa es la esperanza cristiana. Si son los mismos cuerpos, pastor, y nos reconoceremos, por supuesto. Ya no tendrás espinillas. Es un cuerpo glorificado. Esa entonces, hermanos, es la esperanza. Entonces, resumimos esta parte. ¿A dónde van los justos al morir, hermanos? Van a estar con Cristo. ¿Dónde está Cristo? Ahorita, exaltado hasta lo sumo en el cielo. Nos hace también hacernos una pregunta.
el cielo, hermano, es un lugar? La respuesta es sí. Es un lugar físico. Es una localidad con dimensiones espaciales y de tiempo. ¿Por qué, pastor, podemos decir que el cielo es un lugar físico? Primero, es un lugar donde Dios manifiesta su gloria de forma particular y perfecta. El hecho de que el Señor Jesucristo está allí con un cuerpo físico, Él resucitó y fue glorificado como el Dios hombre, nos dice que es un lugar de espacio. También Enoc no murió, tiene cuerpo glorificado. Elías tampoco murió, tiene cuerpo glorificado. Es el más importante, por supuesto, el Señor Jesucristo. Tienen cuerpos físicos. El cielo es un lugar tan real como las ciudades que nosotros conocemos. Pero allí veremos a Dios. Esto para quitar esa imagen, porque de forma burlesca, un predicador una vez dijo, yo no quiero ir al cielo porque siempre me imaginé que era como un culto interminable. Quédese quieto, no hable. Es demasiado aburrido. Eternamente, por ejemplo. O una entidad etérea, como una estatua inmóvil que no se mueve en la nebulosa. ¿Quién quiere un lugar así? Nadie. Pero esa es la forma del mundo de parodiar sobre la vida después de la muerte. Pero es una ciudad, la ciudad de Dios, el paraíso de Dios, donde se manifiesta la gloria de Dios, donde está Cristo y donde nosotros estaremos con nuestros cuerpos físicos en el día de la resurrección. Hasta ese día, si morimos antes, estamos en el estado intermedio, nuestras almas estarán con Él. Observaciones prácticas, vamos a aplicar lo que acabamos de decir. Número 1, una vida con Cristo y por Cristo es inseparable de una confianza al morir. Cuando uno entonces habla con una persona que tiene terror a la muerte, definitivamente es porque esta persona no ha tenido una vida con y por Cristo. En la medida que tú tengas tu vida, la giras alrededor de Cristo y por Cristo, en esa medida, hermanos, el día de tu muerte lo vas a ver con esperanza y lo afrontarás con valor. El miedo que tienes ahorita, si lo tienes, simplemente evidencia de que tu vida no está con ni por Cristo. Número 2. Solo el amor por Cristo y la esperanza de estar con Él hacen que la muerte no sea el momento más trágico de la vida. Cuando uno piensa en la muerte, y entonces piensa en pero ¿qué perdería yo si muero hoy, mañana? No veré a mis hijos crecer, no veré a la esposa de esto, no veré aquello, no haré esto, no haré lo otro. Ni mi mamá, mi papá. Eso habla de nuestro amor por nuestros familiares que debemos tener. Pero en la aproximación a la muerte, el amor por Cristo es lo que nos hace verlo de una forma menos trágica. Pensaríamos en la muerte, no en lo que nos quita, sino en lo que nos da Cristo. Eso es lo que hizo que Pablo, cuando estaba con la amenaza de que iba a morir, pero hermanos, tranquilos, porque si parto de este mundo, estaré con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Sí, debemos amar a nuestros padres, hijos, esposos, esposas, a las personas, a la iglesia. Eso es buenísimo estar con ellos, pero estar con Cristo es muchísimo mejor. Solo el amor por Cristo nos hace ver la vida, la muerte, no como la situación más trágica que nos pueda pasar. Porque estaremos con Cristo. La segunda cosa vamos a ver sobre la distinción del lugar entre los justos y los malvados. Ya vimos el de los justos, ahora vamos a ver el de los malvados. Aquellos que han rechazado. Dice el párrafo que su ubicación es el infierno. Dice,
Las almas de los malvados, viene siendo como la parte C del párrafo, son arrojadas al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas, reservadas para el juicio del gran día. Su ubicación entonces, ¿dónde es? El infierno. Sus circunstancias, si la de los cristianos en el paraíso es felicidad y alegría, la de ellos es ¿qué? Tormento y tinieblas. Y número 3, su expectación. Si las almas de los justos están esperando la redención de sus cuerpos para gloria, la expectación de ellos es la resurrección del cuerpo, pero para el juicio del gran día, para ser arrojados eternamente en el lago de fuego. Si la primera parte no fue motivación suficiente para predicar el evangelio, espero que la segunda lo sea. Es allí donde irán aquellos seres queridos a los cuales no le predicas. A los cuales no le predicas. Segundo, hermanos, tenemos que ir terminando. Los párrafos 2 y 3 son mucho más sencillos. Ya hablamos esta parte. Párrafo 2. Los santos que se encuentran vivos en el último día no dormirán, sino que serán transformados, y todos los muertos serán resucitados, con sus mismos cuerpos y no con otros, aunque con diferentes cualidades, y estos se unirán otra vez a sus almas para siempre. Párrafo 3. Los cuerpos de los injustos, por el poder de Cristo, serán resucitados para deshonra. Los cuerpos de los justos, por su espíritu, para honra. Y serán hechos entonces semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. Los párrafos 2 y 3 nos hablan de que cuando el Señor venga, ¿qué pasa con los que estén vivos? Bueno, aparte de que habrá primero una resurrección general de todos los hombres. 2 textos nos hablan rápidamente, o 3 textos nos hablan claro acerca de esto. Daniel capítulo 12, versículo 2. Libro del profeta Daniel. Está después del libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel. Ezequiel, Daniel, en el Antiguo Testamento. Ya nos habla entonces acerca de la resurrección. Ezequiel capítulo 12, versículo 2. Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo, habla de la muerte, en el polvo de la tierra, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él está hablando y dice, 28 y 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y Hechos capítulo 24, versículos 14 al 16. El apóstol Pablo está haciendo su defensa ante Félix y le dice lo siguiente, versículos 14 al 16. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Me perdí aquí. 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Qué va a pasar entonces en el día de la resurrección? Cuando Cristo aparezca por segunda vez, todos los que están muertos en ese momento, sean justos o malvados, resucitarán. Estos 3 textos nos los enseñan de manera clara y explícita. Unos para unir sus cuerpos y entrar en gloria eternamente, los otros unir sus cuerpos con sus almas, pero para ser condenados eternamente. Y la última cosa que enseñan estos párrafos es la transformación final de los creyentes que estén vivos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 y Primera de Corintios capítulo 15.
1 Tesalonicenses 4:13, dice la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, hablando de la muerte, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay dos tipos de tristezas en la muerte. La tristeza que tienen los que no tienen esperanza, y hay una tristeza para el creyente, pero esa tristeza es con esperanza. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así que, hermanos, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Pastor, yo no sé qué decirle a un hermano o una hermana cuando se muere un familiar. Bueno, aquí te lo dice el Señor, aliéntalo con estas palabras. Si murió en Cristo, vendrá en el Señor. El Señor lo va a resucitar. ¿Qué pasa si muere un incrédulo? No le diga nada, ya, porque la tristeza que tiene va a empeorar. 1 Corintios 15:51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. La esperanza nuestra, hermanos, con respecto a esa cita ineludible que tenemos nosotros. En primer lugar, estaremos con Cristo, nuestras almas. Pero no es todo, esperamos la resurrección del cuerpo. ¿No lo hace feliz eso, no? Así que usted puede afrontar con esperanza y valor la muerte. Pero ¿qué pasa si alguien nos visita que no eres cristiano? Mira la respuesta que te da el Señor. Debes venir en arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo y tendrás vida. Podrás esperar este día de la muerte, sea pronto o sea lejano, pero lo esperarás con valor, con esperanza, con la esperanza de que tendrás felicidad aún cuando ese momento llegue. Pero si te rehusas a venir a Jesucristo, si te rehusas a reconocer su reinado y vivir para Él, lo único que tenemos para decirte que lo que te espera es el juicio, los tormentos del infierno, eternamente y para siempre. Quiere el Señor tocar tu corazón.